universidad en las diferentes regiones del país, trajo, si bien en algunos casos es la reproducción de las carreras que se dan en Montevideo históricamente, también trajo algunas opciones de estudio o de continuidad educativa específicas, y algunas hemos abordado en Conexión Interior. Me acuerdo una que hicimos en Tacuarembó, que son específicas un poco para el contexto de esa región, recogiendo entonces las demandas de esa zona. Y en esta conexión de hoy se da de la mano con una charla que tuvimos hace un par de semanas hablando de los sistemas silvopastoriles, y parecía bien interesante poder mostrar que esa iniciativa, que la abordamos más desde el Mm, punto de vista de los productores, que son pioneros tal en esa cual. actividad, que lo mencionábamos en esa ocasión, tiene un sustento grande en la investigación que además se termina traduciendo en docencia. Entonces, para eso voy cortito con esta introducción, pero quiero sí presentar muy brevemente a nuestra invitada, que es Carolina Viñoles. Carolina es doctora en Medicina y Tecnología Veterinaria, o sea, es veterinaria, como decimos normalmente, pero aunque a ella no le va a gustar porque es de perfil bajo, Carolina tiene además una maestría y un doctorado por la Universidad Sueca de Ciencias Agrarias y un postdoctorado en Australia, vinculados a temas de reproducción, cosa que más me gusta mucho, particularmente de los ovinos. Y es una especialista en reproducción, trabajó durante muchísimos años como investigadora principal en el INIA, en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, y desde hace unos años se desempeña como docente en la Universidad de la República, en el norte, en Cerro Largo, en la Casa de la Universidad de Cerro Largo, el CUSEL, y recientemente es profesora titular grado 5, que para la audiencia digo es el grado máximo que Mm. puede llegar un docente en el escalafón en la Universidad de la República, y además es docente de dedicación total. Lo cual habla de una calidad académica muy fuerte. Y esta pata que yo decía de la educación que se da de la mano con la investigación, tiene por un lado el desarrollo de esta tecnicatura en sistemas, no me va a salir el Integrados de nombre ahora, producción agropecuaria. integrado de producción agropecuaria, que es una particularidad muy interesante, que se da en la mano entonces con la plataforma de investigación en el polo agroforestal que funciona en la estación Rosencourt, que es una de las estaciones de la Facultad de Agronomía. Y bueno, y sobre esto queríamos hablar un poco, partiendo de la base que el énfasis de ambas actividades en esos sistemas integrados son estos sistemas silvopastoriles, que no es otra cosa que la incorporación inteligente del árbol a la ganadería en una forma relativamente novedosa en el país, pero que exige mucha necesidad de creación, de generación de conocimiento para poder estudiar esas interacciones y ver cómo poder maximizar o más que maximizar, no me gusta tanto esa palabra, cómo poder potenciar o mejorar ambas producciones en concordancia con el respeto ambiental. Eso es un poquito lo que yo me animaría a decir en titulares, pero le vamos a dejar entonces la palabra a Carolina. Carolina, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, buenos días Romina, Gustavo. Bueno, la verdad que muy bien, con un día también bastante lluvioso y gris acá en Melo. Esperemos que caiga una linda cantidad de agua porque se está precisando. Carolina, a ver, ya Gustavo hacía de algún modo la introducción, pero contanos más de esta tecnicatura en sistemas integrados de producción agropecuaria y qué se entiende, ¿no? Por sistemas integrados de producción agropecuaria, por qué es importante este abordaje desde el punto de vista educativo. Bueno, mira, Romina, es correcto esta tecnicatura, el tecnólogo en sistemas integrados de producción agropecuaria comenzó a funcionar este año acá en la casa de la Universidad de Cerro Largo. Y bueno, un poco a demanda de este vínculo que tenemos nosotros con los sistemas silvopastoriles, que son un ejemplo de sistemas integrados, y dada la necesidad de generar mano de obra entendida en este tipo de sistemas. Los sistemas integrados, perdón, como bien decía Gustavo, lo que buscan es la sinergia entre los diferentes componentes. Entonces, la idea es tratar de introducir, en este caso, el árbol a la ganadería, tratando de afectar lo menos posible el campo natural, porque obviamente en el sitio de plantación va a haber una afectación, pero en este caso tratando de solamente hacer un manejo en el sitio de plantación, la mínima cantidad de uso de herbicida posible,
porque este recurso campo natural todos sabemos que es un recurso muy relevante para la ganadería en nuestro país, y también desde el punto de vista ambiental, como decía Gustavo, es un recurso que tiene una enorme diversidad de especies que tienen un gran aporte, que si lo manejamos adecuadamente también tiene un gran aporte en lo que es fijación de carbono y servicios ecosistémicos. Entonces, la idea de un sistema integrado es justamente sumar diferentes actividades de tal manera de que la sumatoria de las dos dé un mejor resultado desde el punto de vista ambiental, productivo, económico y social que cada una por separado. Entonces, en este caso específico, en que estamos hablando de sistemas silvopastoriles, que es la integración del árbol a la ganadería, lo que buscamos es que los productores diversifiquen su producción, agregando lo que es la producción de madera, pero no la producción de madera de cualquier tipo de madera. Estos sistemas están pensados para producir madera sólida, madera libre de nudos, de muy buena calidad, que tiene una gran demanda en el mercado, sobre todo para exportación, y que tiene un valor agregado muy relevante. Y justamente la obtención de esa madera de calidad va de la mano con intervenciones como son podas, en los primeros 6 metros hasta los primeros 11 metros del árbol, dependiendo de la edad, para que esa troza esté libre de nudos, y entonces eso le va a agregar muchísimo valor a ese producto maderero. O sea, acá no estamos hablando de celulosa, o sea, no son troncos de eucaliptus para celulosa. No, nosotros estamos trabajando específicamente en la incorporación de Eucalyptus grandis a bajas densidades, y estamos hablando de entre 150 y 350 plantas por hectárea, con una distribución espacial que permita el crecimiento individual de los árboles, y esas intervenciones que le vamos haciendo al cortar las ramas lo que permite es, el ingreso de luz al sistema. Entonces, de esa manera, el ingreso de luz al sistema va a permitir el crecimiento de forraje. El crecimiento de forraje es fundamental para la productividad del ganado, pero además ese árbol le brinda el servicio a la ganadería de sombra y abrigo. Y no solamente de sombra y abrigo, que bueno, cada vez tenemos, particularmente en el verano, esos extremos de temperaturas, también en el invierno, pero también el forraje que crece a la sombra de los árboles tiene baja en su diversidad, porque la cantidad de especies que son tolerantes al sombreado es menor, pero es un forraje que es más rico en proteína y que es más digestible, tiene menos fibra. Entonces, los animales lo que hacen en ese tipo de sistemas es, usan estrategias de tal manera de estar pastoreando durante más tiempo y seleccionando esos lugares en donde hay forraje de mayor calidad, lo que termina redundando en una mayor productividad de animal, es decir, mayor ganancia de peso y mayor peso vivo al final de los periodos experimentales que nosotros hemos evaluado. Bien, bien interesante. Lo uno, Gustavo, con lo que decías, ¿no? A partir de lo que ya hemos abordado en otras instancias de conexión interior sobre los sistemas silvopastoriles. Si querés, vos ibas a mencionar algo. Y eso que ahora Carolina lo dice así de manera muy breve y como un relato muy corto, lo que me parece importante es que el oyente se haga la idea de lo que llamamos las interacciones que se empiezan a dar entre todos esos manejos de un árbol con esta disposición espacial particular, con el manejo que ese árbol requiere para lograr un producto de alta calidad, lo cual no quita que además no pueda salir algo para pulpa de celulosa, porque siempre algo termina saliendo, pero no es el objetivo principal. Digamos que el subproducto de esa parte forestal es para pulpa de celulosa, pero el objetivo es otro. Entonces, ese manejo con el manejo del ganado y por lo tanto las interacciones, ese ganado se va a ver beneficiado por algunas ventajas que bien señalaba Carolina recién, de la sombra, del abrigo, pero va a haber a su vez un cambio en el tapiz con la ventaja de que está respetando el campo natural. También se puede pensar en la inclusión de algunas especies forrajeras para mejorar ese tapiz. Es necesario pensar también, bueno, cómo hago el manejo de ese ganado, cómo es el comportamiento reproductivo de ese ganado, ya que estamos con Carolina, que es especialista en temas
de reproducción, y todos estos desafíos y esas combinaciones exigen que puedan tener alguien capacitado en eso, que no es lo que normalmente salimos como agrónomos formados en esas cosas. Y de ahí la importancia de este tecnólogo, de esta tecnicatura que mencionaba Carolina. Y yo quiero insistir con la etapa anterior, que es esa etapa de investigación, que además, como se darán cuenta, son investigaciones, si ya siempre el ciclo ganadero es largo, Mm, porque es de varios años, bueno, cuando se sí, le claro. agrega además el ciclo forestal, que es todavía más largo, son desafíos de mediano plazo, pero con resultados que son bien interesantes de poder conciliar esas dimensiones y sobre todo poderse adelantar a cuáles pueden ser los problemas que hay. Probablemente muchos oyentes no lo sepan, pero por ejemplo, nosotros tenemos en nuestros montes de eucaliptus la aparición de un hongo que en determinadas épocas del año que genera problemas muy graves sobre la salud del ganado. Bueno, todos estos son desafíos que hay que poder empezar a manejar y poder integrarlo para lograr esa conjunción de esos equilibrios que decía bien Carolina, ¿no? Sí, capaz que... Y, Sí, dale, dale, Carolina. no, sí, reforzando un poco lo que decía Gustavo, sin lugar a dudas que en todo el crecimiento de ese árbol de más de 30 metros, los primeros 6 o 12 metros van a destino de esa troza de calidad y la parte superior, como decía Gustavo, puede destinarse a celulosa, o sea que se saca más de un producto, viene siendo como un árbol doble propósito, como hablamos en ganadería ovina y vacuna. Y sí, lo que decía Gustavo es súper relevante. Nosotros acá en Cerro Largo, nuestra base, digamos que es la Estación Experimental Bernardo Rosengurt de Bañado de Medina, de Facultad de Agronomía, y también la Casa de la Universidad acá en el centro. Y tenemos una plataforma experimental instalada en el predio de un productor de Viterbo Gamarra, que además es colega. Allí tenemos 30 hectáreas en donde tenemos una plataforma que consta de 3 bloques con 3 tratamientos. Tenemos el control sin árboles y después tenemos densidades de 160 y 240 árboles por hectárea, en distribuciones de 5 metros entre plantas en la fila, 5 metros entre filas y 20 de callejón, que ese es un espacio muy importante para lograr todas esas interacciones del árbol con la pastura y el ganado. Y bueno, y allí estamos estudiando desde la plantación hasta el turno final, o sea, el corte de los árboles, todas esas interacciones que se dan, que como decía Gustavo, son muy complejas, y no solamente son complejas porque la incidencia del sol varía durante el día por el movimiento del sol, también con las estaciones, sino que también a medida que crece el árbol, esa dinámica se modifica. Entonces, nosotros queremos saber desde el momento de plantación hasta que se cortan los árboles, cómo evoluciona esa interacción y esas sinergias entre el árbol, la pastura y el ganado. Entonces tenemos cosas muy relevantes para estudiar en lo que decíamos de la biodiversidad forrajera, pero también nos importan otros aspectos ambientales, no solamente el suelo, como decíamos antes, de la fijación de carbono y el reciclaje de nutrientes, sino que también nos importa saber cómo es la biodiversidad, y tenemos indicadores muy relevantes para ver, evaluar la biodiversidad en estos ecosistemas, como por ejemplo los anfibios y los arácnidos. Entonces tenemos gente, estamos trabajando con un equipo interdisciplinario, tenemos gente especializada en estos aspectos, y cuando lleguemos a turno final queremos saber, bueno, cómo evolucionaron los anfibios, cómo evolucionaron los arácnidos, qué podemos decir de este ecosistema, cuánto se modificó en la medida que crecen los árboles. Pero también es muy relevante que los animales no afecten a los árboles. Y en ese sentido, nosotros hemos, una de las categorías que mejor se prestan para este tipo de sistemas, sin lugar a dudas, es la recría. Hemos tenido trabajos anteriores en recría y claramente se favorecen tanto del abrigo en el invierno como de la sombra en el verano en su tasa de crecimiento, Eso ya lo pero han también comprobado, o sea, eso, hay estudios de campo que Eso ya verifican eso. lo hemos comprobado en sistemas con alta densidad arbórea, y también lo hemos comprobado o lo estamos comprobando en estos sistemas silvopastoriles. Pero también es importante, más allá de esos aspectos benéficos que le brinda el árbol al animal,
que las terneras al destete, que son animales muy jóvenes, que son muy curiosos, que se aburren y empiezan a hacer travesuras, también atacan al árbol. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, más allá de todo lo que decía Gustavo, de cómo manejar esa pastura, cómo manejar el crecimiento de los árboles. Sabemos que el primer año y medio hay que excluir a los árboles del pastoreo y de la interacción con los animales, a través de, sea piolas eléctricas o lo que sea, pero después de cumplido ese año y medio, que tenemos que cortar las ramas a 1,5 metros para que los animales no vengan a rascarse y lo dañen, también es importante considerar la categoría animal que vamos a utilizar. Entonces, en esta primera experiencia que tuvimos nosotros en la plataforma del Polo, en lo de Gamarra, claramente notamos que las terneras atacan los árboles. Y esto no estuvo asociado ni con pérdidas de peso, ni con deficiencia mineral, ni con ninguno de esos aspectos porque los evaluamos, pero sí con un comportamiento de los animales. Pero logramos frenar este comportamiento con la puesta de una tablilla nasal, como cuando le vamos a hacer destete a las terneras, que tuvo ese efecto de frenarlo y bueno, por lo menos impedirle que hicieran que tuvieran ese comportamiento. Así que, sin lugar a dudas, las interacciones son múltiples, porque realmente la complejidad del sistema se modifica durante el día, diferentes meses, diferentes años, y es muy importante tener claro cuando uno va a decir, bueno, ¿cuáles son las interacciones de largo plazo de un sistema? Bueno, tener toda la película, no tener solo una foto del sistema en el año 5, en el año 7, como muchas veces ocurre, sino saber, bueno, toda la película, que pasa desde el momento cero hasta que yo cosecho los árboles, en la productividad de ese sistema. Yo ahí tengo... Dale. Dale, Gustavo, dale. No, el comentario de eso, porque no sé si tal vez el oyente no se pierde en lo que dice Carolina, porque el problema que ella, lo voy a tratar de pasar a lo más sencillo posible. El problema es que tú, en un momento en el cual ya se puede hacer entrar los animales a la zona donde están los árboles, porque los árboles ya tienen un tamaño suficientemente grande como para que no sean afectados por el ganado, el problema que se observa es un problema que es de conducta, que es que los animales muerden la corteza del árbol. Un árbol, cuando se le muerde la corteza, si no muere, que sería el caso extremo, de todas maneras se resiente en su crecimiento. Entonces, para dar una idea de qué implicó eso, bueno, implica, bueno, cuál es la razón, el comportamiento de por qué esas vaquillonas, o novillos, en fin, lo que fuera, tienen esa conducta. Entonces, lo primero que uno piensa es, bueno, les falta algo en su dieta, en su alimento. Entonces, hay que hacer una serie de estudios sobre esos animales, sobre su comportamiento ingestivo, sobre sus parámetros de sangre, todo lo demás, para ver, bueno, qué puede ser el elemento que esté faltando en su dieta para ver que esos animales estén atacando eso. Un primer indicador, el más grosero, el más obvio, es si hay o no pérdida de peso. Bueno, si no hay pérdida de peso, quiere decir que aparentemente a los animales no les está faltando nada. Cuando además eso se corrobora con que no les está faltando a nivel de análisis ningún mineral, micronutriente ni nada, bueno, entonces es por otra razón, es una razón más como de, a priori, la hipótesis es más de conducta. Bueno, es una conducta que hacen eso, estarán aburridos, les gustará, en fin, hacen eso. Entonces, bueno, ¿cuál es la solución tecnológica, sencilla, aplicable por un productor común y corriente para poder permitir que el ganado esté pastoreando en esos lugares, pero que no afecte a los árboles? Y ahí es esa tablilla que la decía con este gesto así, Carolina, que es la misma tablilla que se utiliza para el destete precoz de los animales o para el destete temporario, más que para el destete precoz, que es una tablilla que se coloca en la nariz y es una tapita que hace que el animal no pueda morder cuando levanta la cabeza o mamar cuando se le pone con su objetivo inicial, pero sí le permite pastorear, porque cuando él baja la cabeza, esta tablita se levanta y él puede pastorear. Entonces, con una solución tecnológica sencilla, se evita el daño, pero se sabe además, y eso es lo importante, que no es que a esos animales les esté faltando ningún nutriente, ni alimentación, ni nada. Es correcto. ¿Qué es un seguro? Es para tus cosas. Si les pasa algo, te pagan. ¿Quién te paga? Surco Seguros. ¿Y qué cosas? La casa, el auto. ¿Quién más asegura en Surco? Los vecinos, sus cultivos del campo. ¿Y vos, Agüe? Seguro de vida desde mucho antes que vos nacieras. Se siguen sumando generaciones que confían. Cumplimos 30 años cumpliendo. Surco Seguros. Vos en lo importante.
Seguimos conversando con Carolina Viñoles, que se desempeña como docente de la Casa de la Universidad de Cerro Largo y justamente es docente en esta tecnicatura en sistemas integrados de producción agropecuaria. Carolina, ¿qué otra línea de investigación están siguiendo? Quizás, como decías, no tanto a corto plazo o que ya hayan podido comprobar, pero sí a mediano y largo plazo. Y bueno, eso es un poco lo que les contaba de la biodiversidad de arácnidos y anfibios como indicadores de salud del ecosistema. Recién comienza, o sea que esto todavía tenemos mucha información por generar y bueno, y por supuesto analizarla y compartirla con todos. También estamos trabajando en, bueno, esas ganancias de peso que como decía Gustavo, ocurren en mayor medida en los sistemas silvopastoriles por el beneficio de los árboles. Eso está asociado con que los animales pastorean más horas, que ya lo sabemos que es correcto, que comen forraje de mayor calidad, que también lo sabemos que es correcto, o también de que el gasto energético de esos animales es diferente, es decir, la energía que usan los animales tienen que mantener una temperatura constante del cuerpo. En la medida que esa temperatura baja o sube, tienen que gastar energía para regularla y llevarla a la normalidad. Ese gasto que hacen los animales en mantener la temperatura corporal les impide transformar lo que consumen en ganancia de peso y desarrollo. Bueno, entonces queremos comprobar que si efectivamente los animales que están en sistemas silvopastoriles tienen un diferente gasto de energía comparado con los animales que no están en estos sistemas. Toda la parte de reciclaje de nutrientes, recién estamos en las primeras fases. También tenemos a futuro todo lo que tiene que ver con el uso del agua, lo que tiene que ver con la microflora del suelo, la microfauna. Entonces, en definitiva, son muchísimos los aspectos que queremos estudiar para realmente, cuando hablemos de sistemas silvopastoriles y la sostenibilidad de estos sistemas desde el punto de vista productivo, ambiental, económico y social, tener claros todos los parámetros de los que estamos hablando. Y en la parte económica, estamos trabajando con la gente de Facultad de Ingeniería y también con el Centro Universitario de Tacuarembó, generando modelos de simulación. Ya tenemos algunos modelos preliminares, pero para que ese modelo sea robusto y sólido tenemos que tener los coeficientes técnicos generados. Y esos coeficientes técnicos son estos que les decimos, como es la ganancia de peso, cómo es el desempeño de los animales, cómo es la fijación de carbono, cómo son los servicios ecosistémicos, que en algún momento ya se ha comenzado el proceso de generar estos bonos de carbono para los sistemas silvopastoriles por una cantidad de componentes adicionales que tienen con respecto a la forestación en macizo. Y bueno, potencialmente eso puede llegar a ser un ingreso extra para el productor, claro, si es que esto se concreta, que está en un proceso muy avanzado. Bien, eso es interesante, ahí porque tiene entonces otras cosas para poder sumar, otras vías de ingreso, y cuanto más entonces la importancia, como decíamos, del estudio atrás, ¿no? Que es lo que hacen ustedes. Por todo lo que señalás, entiendo, se necesitan muchos técnicos en sistemas integrados de producción agropecuaria. Brevemente recordemos, decías, es una carrera nueva que empezó este año. ¿Son 6 semestres? 6 semestres son 3 años. La verdad que estamos muy contentos con esta primera generación, siempre uno tiene como un vínculo muy fuerte, además son pocos estudiantes, lo que nos permite como un seguimiento bastante individualizado, y bueno, la verdad es que por ahora está fluyendo todo muy bien y estamos realmente muy contentos y muy motivados porque ellos también están motivados, ¿no? Así que bueno. Por ahora es toda gente de Cerro Largo o hay de otros departamentos, hay grandes traslados. Mayoritariamente de Cerro Largo, de diferentes partes de Cerro Largo, pero también tenemos gente de Montevideo, gente de Tacuarembó, gente de Rivera. Y bueno, de a poco lo que todos nos dicen es que la difusión no ha sido masiva. Y bueno, y por un lado nosotros tampoco queríamos que fuera masivo el ingreso el primer año, porque el primer año siempre uno tiene que hacer ajustes y siempre ocurren cosas que bueno, con un número reducido permite acomodar más fácil, ¿no? Así que bueno, está pendiente y ellos que son jóvenes ya les dijimos que tienen que difundirlo en las redes sociales para que en las próximas generaciones el ingreso sea mayor, pero la verdad es que está bueno poder manejar el número de estudiantes. Y ahí brevemente, Carolina, ¿cuáles son los requisitos para la próxima generación?
para poder entrar? Bueno, en realidad son perfiles muy diversos, ¿no? Porque por supuesto que tienen que tener el liceo finalizado, porque es educación terciaria, pero permitimos un perfil de ingreso muy, muy amplio, porque justamente el objetivo es que en el primer año todos se puedan nivelar, y bueno, y conocer de la parte agropecuaria biológica, que muchos no la conocen, y bueno, eso tiene un costo, ¿no? Porque, bueno, se requiere como un trabajo muy fino y de nivelación de los estudiantes, pero bueno, nosotros queremos que cualquier persona que esté interesada en este tipo de sistemas, y en este tecnólogo, pueda acceder y que bueno, y que no se pierda en el camino, ¿no? Que queremos que entren y que continúen hasta el final de la carrera el mayor porcentaje posible. Carolina Viñoles, docente de la Casa de Cerro Largo, la Casa de la Universidad de Cerro Largo, docente de esta tecnicatura en Sistemas Integrados de Producción Agropecuaria, esta nueva tecnicatura. Gracias, Carolina, por acercarnos entonces lo que están haciendo, por ver el potencial que tiene el campo de estudio que están desarrollando y bueno, la seguimos en cualquier momento a medida que avancen con esas investigaciones. Perfecto, Romina, Gustavo, muchísimas gracias y la verdad que un placer y la agradecida soy yo por permitirnos difundir lo que hacemos acá. Gustavo, un abrazo para vos también. Nos reencontramos en 15 días. Nos vemos en 15 días. Chau, chau. Chau, chau. Conexión Interior es una presentación de Erro junto al productor uruguayo y Surco Seguros, vos en lo importante.